Hola, ¿qué tal? Soy María Esther Flores Sandoval, psicóloga y conductora de este programa Psicología para Todos TV. Estamos en la plataforma de televisión por internet cinetrix.tv. Acompáñenme hoy porque vamos a hablar con un conductor de radio. Es un muchacho salvadoreño que vino a Costa Rica, se enamoró de nuestro país hace muchísimos años y nos va a hablar sobre su trayectoria y de cómo fue encontrando trabajo poquito a poco aquí en nuestro país. Mario Alberto Cañas es una persona que he nombrado en mi programa Psicología para Todos TV como personaje del mes. Voy a seguir trayendo personas que nos inspiran a que podamos tener una forma de vida con valentía y que podamos realmente creer en nosotros y alcanzar grandes metas. Por eso lo he invitado y quiero leerles brevemente de su reseña histórica de quién estamos hablando. Algunos de ustedes ya lo conocerán a través de su voz, porque especialmente él está en radio, ha estado en noticias, ya nos contará, pero quiero leerles brevemente este pedacito. Mario Alberto Cañas nace en San Salvador, El Salvador, el día 22 de noviembre de 1962, o sea, tenemos la misma edad. En 1980 hace realidad el sueño de conocer Costa Rica, pues se había enamorado de este país por las referencias de su padre, quien trabaja en Costa Rica desde 1974. Mario, quien ya daba sus primeros pasos en una emisora de radio de El Salvador, empleo que le había permitido ahorrar unos centavos y realizar su sueño de viajar. Llega a Costa Rica a principios del mes de marzo. Venía a pasear y a conocer este hermoso país del que hablaba tanto su padre. Su idea era hacer una visita de un mes máximo y volver a su tierra y contar a sus amigos y novia de aquel entonces la experiencia vivida. Marito, bienvenido. Yo por cariño le digo Marito, bienvenido al programa. Muchas gracias, María Esther, por la invitación. Siempre es un gusto, siempre es un placer estar en tu compañía. Hemos conversado largas horas, hace muchos años que nos conocemos y de verdad que es un honor estar nuevamente aquí contigo. Pues el honor es mío, porque Mario, la idea es que, bueno, conozco tu trayectoria, participé con Mario en el programa Bailando por un Sueño de hace 2 años, ¿verdad? Hace 2 años, la primera temporada. La primera temporada. No fue Bailando por un Sueño, fue el Dancing with the Star. Dancing with the Star, es cierto. Y por ahí estuvimos con Pedrito Capmani, estuvo tu nieta, ¿verdad? Ahí estuvo con nosotros. Nicole. Sí, y bueno, entonces Mario ha estado mucho en medios de comunicación, pero bueno, contanos un poquito más, Mario, tu llegada a Costa Rica, entonces te enamoraste del país. Más adelante te voy a preguntar sobre esas partes difíciles que tuviste que vivir en El Salvador y luego regresar, pero venís muy joven aquí a emprender la vida y a estar en medios de comunicación. Para vos, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, fue una experiencia de las mejores que pude tener en la vida, María Esther, porque las cosas difíciles son las que te enseñan a crecer, son las que te hacen sacar el material del cual estás hecho. No me gusta hablar de mí. Yo Es sé. una cosa bien difícil para mí el estar aquí frente a las cámaras y estar hablando de mi trayectoria y hablando de mis logros, pero bueno, en alguna oportunidad hay que hacerlo, dijiste, fuera de micrófonos. Sí, porque vos ayudas mucho a todas las personas y en los medios y la gente tiene que conocerte, qué mejor de tu propia voz. Bueno, pues la experiencia es bien bonita porque fíjate que yo no venía a quedarme en Costa Rica. Más adelante creo que vas a hablar un poco de eso, pero yo no venía a quedarme en Costa Rica. Yo, por esas referencias de mi padre, me enamoré de este país con anécdotas, por ejemplo, de Mario, yo salgo en la mañana a trabajar y en las puertas de las casas ves colgando el bollo de pan y la botella de leche. Y yo le preguntaba, papá, ¿y nadie se roba nada ahí? Porque en mi país, en El Salvador, en aquella época ya se estaba viviendo lo que se vive actualmente en Costa Rica. Esa vida de trajín, esa vorágine cotidiana, La inseguridad. la inseguridad ciudadana,
aquí no habían verjas en las casas, en las ventanas de las casas, en las puertas. La gente casi que podría vivir o podía vivir en aquel entonces, hablo de los años 70, con las puertas abiertas, sin temor a ser asaltada. En mi país ya se vivía lo que actualmente se vive en Costa Rica. En El Salvador ya se vivía esa vorágine, ya la situación social, político-social del país comenzaba a descomponerse, y entonces yo quería conocer ese paraíso terrenal que estaba relativamente cerca de donde yo había nacido y a donde mi papá viajaba desde los años 70. Por razones de trabajo viajaba tu papá a Costa Rica. Sí, mi papá vino a trabajar a Costa Rica. Ajá, entonces él venía a verlos a ustedes. Correcto. Mi papá se venía medio año, en el mes de junio, y se devolvía en el mes de diciembre y nos llevaba los regalos, los estrenos de Navidad, los juguetes, estábamos niños, nos llevaba los juguetes, los estrenos de Navidad, algunas golosinas, cocoticos, no sé si alguno se acordará de los cocoticos. No me acuerdo, eran de la Gallito. Eran unas galletas de coco muy ricas. Nos llevaba también, ¿qué te digo? Llaveritos para regalarle a los amigos allá en El Salvador. Toma para que le regales a tus amigos, vos a los tuyos, a mis hermanos. Entonces, la experiencia era venir, conocer el verde de Costa Rica, esa biodiversidad que tiene Costa Rica, que afortunadamente todavía se mantiene, venir a conocer sus playas, venir a conocer su iglesia de Los Ángeles, la Basílica de Los Ángeles. El que somos pura vida. El pura vida, el darnos cuenta de qué quiere decir ese pura vida. Y de verdad que me enamoré de Costa Rica antes de conocer Costa Rica. Qué bien. Entonces, por circunstancias de la vida, yo llegué a Costa Rica en el mes de marzo del 80 y al principio del mes. Y en el día 24 asesinan a Monseñor Óscar Arnulfo Romero y la situación del país caótica para todos. Entra en un caos, esa es la palabra, sí. Entra en un caos social, muertos todos los días, una situación tensa, y me dice mi papá, yo voy a ir a traer a tus hermanos y a tu madre porque ellos no pueden estar allá. Le dije, yo voy con vos. Me dice, no, si vos llegás, te quedás allá, te recluta o el ejército o la guerrilla. Y entonces tuve que quedarme en un país donde no conocía a nadie, donde nadie estaba obligado a conocerme, a tratar de abrirme camino, como fuera. Camino o puertas para poder trabajar porque no iba a vivir del aire, sí. ¿verdad? Nos acogimos en aquel entonces al refugio, al estatus de refugiados, y comenzamos a legalizar nuestra estadía en Costa Rica para poder trabajar, para poder laborar, porque una persona que viene del extranjero como turista, con visa de turista, y que se pone a trabajar, eso es ilegal. Claro, claro. Entonces primero tenés que formalizar tu situación laboral, tu situación migratoria, para poder entrar al ámbito laboral. Toqué puertas en emisoras de radio. Porque pueden escuchar esa voz, ¿verdad? Esa voz tan fuerte, perdón, tan poderosa, y por eso empezó a buscar en radio. Pero ya vos tenías esa experiencia en El Salvador. En El Salvador yo había trabajado un año aproximadamente en una emisora que se llama, todavía existe y es una de las número 1 de El Salvador, de música juvenil, Radio Femenina, con uno de los hombres de radio en el Istmo Centroamericano y en México, como lo es Leonardo Heredia, que afortunadamente aún vive, pero ya está retirado, tiene 92 años, Leonardo ya. Fue mi tutor, y Leonardo pues nos enseñó cómo se trabaja la radio, no solamente cómo hacer un locutor, sino cómo convertirte en comunicador. El comunicador es el que llega directamente a las emociones de la persona que le está escuchando o que lo está viendo, como en el caso de hoy. Y aquí las dos cosas, te escuchan y Correcto. te ven. Entonces, yo alguna experiencia había adquirido, tenía 17 años apenas, y comencé a tocar puertas aquí creyendo que se me iba a abrir una. No tuve la mejor de las suertes, tuve que trabajar en otra cosa para poder vivir. Pero tu sueño era estar en el radio. Desde luego, entonces mi padre era trabajador de la industria del calzado. Me fui a trabajar con él, él me llevó, me dice, bueno, vamos a ver si ahí te dan alguna oportunidad. Aprendí a hacer zapatos, esos zapatos que tienes,
Qué Es muy increíble. fácil, ese estilo que tienes es muy fácil de hacer. No creo. De verdad que sí. Mira, y entonces comencé a trabajar en la rama del calzado Ah, qué interesante. y eso, yo estaba trabajando y siempre se escuchaba radio. Yo decía, qué mal, porque yo podría estar haciéndolo mejor. Eso no se dice así, está pronunciando. La Ya tú adicción, traes, todos los correcto, detallitos estabas ahí pendiente. todo lo que es la rama de lo que tú conoces, entonces comienzas como a... Y yo decía, pero si hay oportunidad de hacerlo mejor, ¿por qué no me abren la puerta? Entonces, en aquel entonces se da la oportunidad en un programa de Radio América Latina, a quien quiero agradecerle públicamente en este momento, don José Francisco Aguilar Bulgarelli, hermano de don Oscar Aguilar Don Bulgarelli. Oscar Aguilar, sí, grandes personajes. Tenían la Radio América Latina en Barrio Cuba. Y escuchando en uno de esos programas, dicen, abrimos el concurso del locutor aficionado para que usted se inscriba y no sé cuánto y bla, 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 bla. Y yo me inscribí sabiendo que tenía ventajas sobre alguna persona que iba a llegar a inscribirse que no tenía ninguna formación en radio. Llega Everardo Herrera Soto también a inscribirse al concurso. Ajá. Y ambos quedamos clasificados para la final. Salimos, creo que fueron 10, y a esas 10 personas el premio era darles un curso de locución bajo la tutoría de Iván Díaz. Un saludo también para el maestro Iván Díaz. Gran abrazo para sí, Iván. Correcto. Y recibimos el curso. Ajá. Y de los que quedamos dentro de los 10 trabajando en Radio América Latina, solamente fue Everardo Herrera Soto y este servidor. Luego Everardo se fue para Radio Colombia, este servidor se va con Parmenio Medina Pérez, que en paz descanse, a Radio Sonora. Con don Parmenio. Trabajé y aprendí mucho bien, de Parmenio, un hombre de radio excepcional, una trayectoria, un conocimiento para elaborar guiones, para llegarle a la gente verdaderamente con la radio de verdad. Luego, estando en Radio Sonora, que estaba en Guadalupe, por cierto, en aquel entonces, estoy hablando de los años 80, me llama José Luis el Rápido Ortiz, una persona a la que personajes han pasado. Una persona a la que yo escuchaba en El Salvador, Ajá. en un servicio centroamericano de noticias que se llamaba Cercano, Servicio Centroamericano de Noticias. Eso se transmitía en toda Centroamérica en cadena de radio a las 6 de la tarde. Mi papá me había hablado del Rápido como narrador, un destacado narrador deportivo en Costa Rica, que tenía un léxico amplísimo, una sinonimia increíble, y escucho que me dice, Mario Alberto Cañas. Y yo, sí señor. ¿Quién me habla? Perdón. José Luis el Rápido Ortiz. Ay, qué emoción. A mí me entró... Ay, sí, la bueno, dices emoción, en el pero estómago. A mí se me apagó el semáforo, se me puso de rojo a verde, de verde a amarillo, de amarillo, porque yo lo había escuchado en mi país y que me estuviera llamando a mí era algo increíble. Y entonces le digo, sí, don José Luis, ¿en qué le puedo servir? Me dice, necesito que almorcemos porque tengo una oferta de trabajo para vos. Me gusta tu trabajo y quiero que conversemos. Y 22 días después, creo que un mes después, ya estaba trabajando con él en CRN, que era una empresa de noticias que nace contiguo al Colegio de Periodistas en La Sabana, y empezamos a innovar. Digo empezamos porque ya yo formaba parte de la empresa, porque el innovador de la radio y de la buena radio informativa en el país fue José Luis el Rápido Ortiz, perdón, aparte de muchas otras cosas que hizo. Entonces empezamos a emitir noticias en una empresita que era pequeña. Ajá. Se había contratado el servicio satelital, y como que Dios pone todo, cuando uno verdaderamente quiere hacer las cosas bien y quieres trabajar como lo estás haciendo, María Esther, Dios te va poniendo las cosas en el camino. Sí. Y entonces con ese servicio satelital yo decía que vamos a aprovechar del satélite. La computación recién estaba por ingresar a Costa Rica, y cuando hablaban de computación yo decía, pero pues sí, puede servir la computación para la radio, pero para bases de datos, para planillas, todo lo que son hojas en Excel. Nunca me imaginé poder ver en computadora un video
o escuchar una canción, un disco dentro de una computadora. Pero bueno, estaba en los albores, era aquella pantalla ámbar, ¿verdad? Con comandos, no había mouse, tenías que digitar comandos, y José Luis fue el primero en implementar en una redacción de noticias en Costa Rica Qué importante. la red interna, una computadora para cada periodista y que le hicieran llegar las notas hasta su oficina en donde él iba a elaborar el guión del noticiario. Entonces, de esa manera Ahí fue la trayectoria. se fueron dando las cosas. Sí, mi amigo, porque ya pues nos queda ya solo un minutito para terminar el programa, pero yo quería que nuestro público pudiera no solo ver tu trayectoria, sino ver la importancia de todas las personas que han aportado en la radio en nuestro país desde los 80 para acá. El programa Mario, como va enfocado mucho a la familia y la educación y todo lo que has logrado, tal vez mencionaría que estuviste en noticias, estuve en noticias en Colombia, estuve en noticias en Monumental, en Reloj. En Reloj. Yo siempre oyendo las noticias, ahí está la voz de mi amiguito. Entonces, bueno, Mario, una última preguntita pequeñita para nuestro público de educación y familia, que ya más o menos lo has dicho, el mensaje para que uno pueda alcanzar las metas en esta vida pese a la adversidad que uno pueda tener. Me gustaría cerrar con este mensajito tuyo, así muy cortito. Bueno, yo lo que les puedo decir es lo que conozco como experiencia en mi vida, que es lo que mejor conozco. Nunca te dejes vencer, y cuando te sientas vencido, hay un poema de Almafuerte, un escritor argentino de 1800 por ahí, que dice: no te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo, trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, ya mal herido. No tengas la pobre intrepidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Sé como Dios que nunca reza, o como Lucifer que nunca llora, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando por el polvo tu cabeza. O sea, no te des por vencido ni aún en las peores condiciones. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando, imagínate, un hombre decapitado, sí, y esa cabeza aún así mordiendo, ¿verdad? O sea, del polvo en el que te encuentras o en el fango en el que estés, perseverar y seguir adelante. Saber que hay esperanza. Ese es el mensaje. Pues con ese gran mensaje cerramos el programa de hoy y con la esperanza viva de que lo van a poner en práctica en todos los campos de su vida. Les mando un gran abrazo. Mario, muchísimas gracias por acompañarme en el programa. De verdad, es un honor estar aquí. Muchas gracias a la gente que tuvo el gusto de estar con nosotros. Para mí es un gusto que nos acompañen a través de la pantalla chica de su casa. Les mando un gran abrazo y nos vemos pronto.